Mi nombre es Sebastián, tengo 23 años y soy, o al menos eso dice un pedazo de papel muy caro, ingeniero. Ingeniero civil, para ser exactos. Mi sueño siempre fue construir puentes, no destruirlos. Pero esta historia no es sobre mis logros académicos, ni sobre estructuras de concreto. Es sobre cómo las estructuras más importantes, las de la familia y la confianza, pueden demolerse desde adentro, por las mismas personas que deberían ser tus cimientos. Desde que tengo uso de razón, la Nochebuena en la hacienda de mis abuelos ha sido el evento más sagrado de nuestro calendario. No era solo una cena, era una cumbre. Una peregrinación. La hacienda, a las afueras de Querétaro, no es una de esas mansiones modernas y frías que ves en las revistas. Es un lugar con alma. Tiene esos muros de sillar gruesos que huelen a historia, a tierra mojada. En diciembre, el aire se llena con una sinfonía de olores, el pino fresco del árbol gigante que mi abuelo insiste en poner, la canela y el tejocote del ponche que mi abuela, doña Emilia, empieza a preparar desde las 6 de la mañana. Mi abuelo, don Rafael, es el patriarca. Y no uso esa palabra a la ligera. Es un hombre de la vieja escuela, forjado a sí mismo. Empezó sin nada, solo con sus manos y una palabra firme que, según él, vale más que cualquier contrato firmado. Él construyó todo lo que la familia tiene. Y la cena de Navidad era su forma de ver su legado reunido, de contar sus bendiciones. Pero esa Nochebuena en particular, algo estaba roto. Y era yo. El aire frío de las tierras altas de Querétaro me calaba más de lo normal mientras estacionaba mi viejo auto, un coche que contrastaba cómicamente con las camionetas de lujo de mis tíos. Las luces de la hacienda brillaban igual que siempre, doradas y acogedoras. Pero yo me sentía como un fantasma, hueco por dentro. Había un nudo en mi estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Era una bola de plomo. Una mezcla de ansiedad, de una rabia sorda, y de algo peor, vergüenza. Verán, durante los últimos 6 meses, había estado guardando un secreto. Un secreto que me estaba comiendo vivo. Un secreto que involucraba a mis padres y al regalo más increíble, más significativo, que don Rafael me había dado. Y esa noche, con cada paso que daba hacia la puerta principal, sentía que la mentira que había estado cubriendo estaba a punto de reventar como un globo sobrellenado. Entré a la casa principal. El calor me golpeó de inmediato, junto con el estruendo alegre de mis primos más jóvenes riendo y los villancicos sonando en el viejo tocadiscos de mi abuelo. El olor a ponche era tan espeso que casi podías masticarlo. Mi abuela Emilia me vio desde la cocina y vino casi corriendo, secándose las manos en el delantal. Sebastián. Mi hijo. Y mi ingeniero, exclamó, con una sonrisa que me partió el alma. Qué bueno que llegas. Pero mírate, te ves más flaco. ¿No estás comiendo bien? Le sonreí, una sonrisa que se sintió como una máscara de papel. Estoy bien, abue. No te preocupes. Solo mucho trabajo. Mentira. La primera de la noche. No había trabajo. No había nada. Y esa era la raíz podrida de todo el problema. Mientras me abría paso entre la gente, saludando a mis tíos, que me daban palmadas en la espalda preguntando qué hubo, ingeniero. Listo para construir el nuevo aeropuerto, yo solo asentía y sonreía. En eso andamos, tío, en eso andamos. Y entonces, los vi. Junto a la enorme chimenea de piedra, mi madre, Laura, y mi padre, Fermín. Estaban hablando animadamente con mi tía Lorena, riendo a carcajadas de algo. La escena perfecta de una familia feliz y exitosa en Navidad. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que se escondía detrás de esas sonrisas, detrás de ese perfume caro y de ese suéter de casimir. Ahí fue donde el nudo en mi estómago se apretó tanto que casi me dobla. Ahí estaban. Mi madre, Laura, con su copa de vino blanco en la mano, gesticulando mientras contaba alguna anécdota. Mi padre, Fermín, a su lado, asintiendo con devoción, como siempre. El perfecto actor secundario en el show de mi madre. En cuanto los ojos de mi madre se cruzaron con los míos, su rostro se iluminó. Pero no fue una iluminación genuina.
Fue como encender un foco fluorescente, instantáneo, brillante y frío. Era su sonrisa de evento social, la que usaba con las amigas del club o con gente a la que quería impresionar. «Y mi rey», exclamó, tan alto que varias cabezas se giraron. Dejó su copa en la repisa de la chimenea y caminó hacia mí con los brazos abiertos. «Mi ingeniero favorito. Ven a darle un abrazo a tu madre». Me preparé para el impacto. Me abrazó con una fuerza exagerada, teatral. Fue un abrazo que no buscaba dar calor, sino demostrar algo a la audiencia. Sentí el olor de su perfume, Chanel N grado 5, un aroma que siempre me había parecido sofocante. Y sentí el frío de sus joyas contra mi cuello, sus aretes de perlas y su collar de oro. Fue como ser abrazado por un maniquí caro. «Qué bueno que llegaste, mi vida», me susurró al oído, pero su voz no era un susurro de confidencia, era un siseo escénico. «Te estábamos esperando». Me recorrió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de afuera. Esta era la misma mujer que no me había respondido una sola llamada en 2 meses. La misma mujer que, la última vez que logré que me contestara, me había colgado el teléfono con una frialdad que todavía me helaba los huesos. «Hola, mamá», dije, separándome con la mayor naturalidad que pude fingir. Mi voz sonó más débil de lo que quería. «Feliz Navidad». «Igualmente, mi cielo. Te ves guapísimo». Me dio una palmadita en la mejilla, sus uñas perfectamente cuidadas rozándome la piel. Luego vino mi padre. Fermín. Si mi madre era la actriz principal, él era el maestro de la evasión. «Campeón», dijo, dándome una palmada en la espalda, un poco más fuerte de lo necesario, como si quisiera sacar algo de mí. «Qué gusto». Pero no me miró a los ojos. Ni un segundo. Sus ojos se desviaron inmediatamente hacia el árbol de Navidad, como si fuera el objeto más fascinante que hubiera visto en su vida. Esa era su señal inequívoca. Culpabilidad. Mi padre era un libro abierto, nunca supo mentir sin delatar con cada fibra de su ser que algo andaba terriblemente mal. «Igualmente, papá. Vengan. Vengan a tomar ponche. Y Sebastián, mijo, te guardé los tamales de dulce que te gustan», gritó mi abuela desde la cocina, ajena a la micro obra de teatro que acababa de presenciar. «Gracias, abue. Ahora voy». La siguiente hora fue un martirio. Un ejercicio de sonrisas falsas y evasivas. Tuve que fingir que todo estaba perfecto. Tuve que actuar como el hijo pródigo, el orgullo de la familia, el ingeniero listo para comerse el mundo. Cuando la realidad era que había estado durmiendo en un sofá-cama en el pequeño departamento de un amigo de la universidad, porque mis padres, en esencia, me habían robado mi futuro. Me senté en un rincón, con un vaso de ponche que no me podía pasar por la garganta. Observaba la dinámica. Mi madre reía, contaba anécdotas, era el alma de la fiesta. Mi padre la seguía, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados, llenando las copas de los demás. Nadie sospechaba nada. Para el resto de la familia, éramos la estampa perfecta. «Jueguen la comedia», pensé, mientras apretaba el vaso de barro. «Jueguen su papel». Pero yo también sabía actuar. Había tenido 6 meses de práctica. «Yo también sé jugar», me dije. Pero por dentro, estaba contando los segundos. No para que la noche terminara, sino para que la verdad, de una u otra forma, saliera a la luz. Aunque en ese momento, ni yo mismo sabía cómo iba a suceder. Solo sabía que la tensión en esa casa era tan espesa como el atole, y que estaba a punto de hervir. Llegó la hora de la cena. El comedor de la hacienda es un espectáculo en sí mismo. Una mesa larguísima de mezquite macizo, que don Rafael encargó hace 30 años, iluminada por 2 candelabros de hierro forjado. Mi abuela se había lucido, como siempre, el pavó perfectamente dorado, el bacalao a la vizcaína, los romeritos en su mole, la ensalada de manzana. El ruido de los cubiertos de plata contra la vajilla y las conversaciones cruzadas llenaban el salón. Yo me las arreglé para sentarme estratégicamente lejos de mis padres. Terminé entre 2 de mis primos más jóvenes, esos que están en la edad en la que solo hablan de videojuegos y de quién es el mejor streamer.
Era el escondite perfecto. Podía sentir, fingir que entendía sus referencias y concentrarme en mi plato, tratando de sobrevivir a la noche, bocado a bocado. Estaba a mitad de mi segundo bocado de pavó, cuando ocurrió. Don Rafael, sentado en la cabecera de la mesa, como un rey en su corte, hizo sonar suavemente su cuchara contra su copa de sidra. Clink, clink, clink. Un sonido cristalino que cortó el murmullo de inmediato. El salón, poco a poco, guardó un silencio reverencial. Todos los ojos se giraron hacia el patriarca. Cuando mi abuelo pedía la palabra, la obtenía. Familia, comenzó, con esa voz grave y pausada que siempre me había parecido el sonido de la autoridad y la decencia. Me da un gusto enorme, como cada año, ver esta mesa llena. Verlos a todos con salud. Hizo un brindis general por la familia, por las fiestas. Todos levantamos las copas, salud, y bebimos. Pero este año, continuó, y su mirada barrió la mesa con afecto, hasta que se detuvo. En mí. Sentí su mirada como un reflector. Se me secó la boca al instante. No, por favor, abuelo, rogué en mi mente. No ahora. No aquí. Este año quiero hacer un brindis especial. Un brindis por el futuro. Por la nueva sangre de esta familia. Sentí cómo se me secaba la boca. El pedazo de pavo se atoró en mi garganta. No, por favor, no. Como todos saben, mi nieto, Sebastián, dijo, y me señaló con la copa, su rostro brillando de orgullo. Se graduó este año. Con honores. Nuestro ingeniero civil. Todos en la mesa se giraron, aplaudieron y me sonrieron. Yo solo pude hacer una mueca que parecía sonrisa, sentí el calor subirme al cuello. Mi madre, desde el otro extremo de la mesa, me lanzaba besos, actuando como la madre más orgullosa del planeta. Y un ingeniero de su calibre, continuó mi abuelo, ajeno a mi pánico, un hombre que va a construir puentes y edificios, necesita un lugar sólido para empezar. Necesita un lugar para empezar a construir su imperio. El nudo en mi estómago se convirtió en una piedra de hielo. Lo vi venir. Era un tren de carga a toda velocidad y yo estaba atado a las vías. Don Rafael sonrió, esa sonrisa honesta y amplia, sin tener la menor idea de la bomba atómica que estaba a punto de soltar en medio de su cena de Nochebuena. Así que, Sebastián, dijo en voz alta, para que cada rincón de la mesa lo escuchara, para que mi tía sorda lo oyera. Dime, hijo. ¿Cómo va tu nueva oficina? ¿Qué tal la vista desde el piso 10? ¿Cuándo empezamos a ver los millones de esos proyectos que vas a firmar? El silencio. El silencio que cayó sobre la mesa no fue un silencio normal. Fue un silencio absoluto. Total. Un vacío que absorbió todo el sonido de la habitación. Podía escuchar el zumbido de la electricidad en los focos del candelabro. Mi primo, el que hablaba de videojuegos, dejó caer su tenedor. El clank metálico sobre el plato sonó como una explosión en una catedral. El tiempo se detuvo. Sentí 40 pares de ojos clavados en mí. 40. Contándolos. Mis tíos, mis tías, mis primos, mi abuela. Mi corazón no latía. Daba golpes. Sordos y pesados, contra mis costillas, como si quisiera escapar. No podía respirar. Mi mirada, por puro instinto, por pánico, se desvió. Buscó, como un animal herido busca a su atacante, a mis padres. Y fue un error fatal. Porque en ese segundo, los 40 pares de ojos siguieron mi mirada. Vieron mi pánico, y luego vieron hacia donde miraba. Hacia Laura y Fermín. Mi madre se había quedado congelada, con la copa de vino a medio camino de sus labios. Mi padre se puso pálido. De un color grisáceo que nunca le había visto. Fue en ese instante, en ese silencio denso, pesado, cargado de preguntas no hechas, que mi mente decidió que ya no podía más. Y se rompió. Decidió rebobinar los últimos 6 meses de mi vida. La historia completa, detallada y dolorosa de la traición. 6 meses antes. El sol de Querétaro pegaba fuerte sobre el patio del campus. Estaba sudando a mares bajo la toga y el birrete,
pero no me importaba. Tenía en mi mano ese diploma, ese pedazo de papel que me había costado 5 años de desvelos, de cálculos estructurales, de maquetas. Era oficialmente un ingeniero. Mis padres me abrazaron para las fotos. Estamos tan orgullosos, decía mi madre a quien quisiera escucharla, su voz brillando con un orgullo que parecía prestado. Mi hijo, el ingeniero. Esa tarde, agotado y feliz, estaba a punto de irme a celebrar con mis amigos cuando mi abuelo don Rafael me llamó. Mijo, ¿dónde anda? Sonaba serio. Aquí, abuelo, en la graduación. Felicidades, ingeniero. Ahora, venga a la casa. Pero venga solo. Y póngase traje de domingo. Lo espero. Sonaba misterioso. Conduje hasta la hacienda, todavía con la adrenalina de la ceremonia. Él y mi abuela me esperaban en el porche, vestidos como si fueran a una boda. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Todo bien? Mejor que bien, mijo. Mis padres llegaron poco después. Mi madre parecía nerviosa, impaciente. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué tanto misterio? Sebastián está cansado. Todo perfecto, hija, dijo él, sonriendo por primera vez. Pero esto es para Sebastián. Andando. ¿A dónde? Pregunté. A ver su futuro. Nos subimos a su camioneta. Yo no entendía nada. Mis padres iban en el asiento trasero. Recuerdo perfectamente que mi madre no paraba de ver su celular, con el ceño fruncido. Condujimos al centro de Querétaro. Pero no al centro histórico. A la zona nueva de negocios, la que está llena de edificios corporativos. Paramos frente al edificio más impresionante de todos, el Centrum, una torre de cristal y acero que brillaba bajo el sol de la tarde. ¿Qué hacemos aquí, abuelo?, pregunté, totalmente confundido. Negocios, dijo él, guiñándome un ojo. Subimos al elevador. El lobby era puro mármol y silencio. Apretó el botón del piso 10. Salimos a un pasillo alfombrado, que olía a nuevo. Se detuvo frente a una puerta de madera oscura y cristal esmerilado. De su bolsillo sacó un sobre de lino, grueso. Mijo, me dijo, mirándome fijamente a los ojos. Un coche es un lujo. Y los lujos se devalúan en cuanto salen de la agencia. Pero una herramienta es una inversión. Me entregó el sobre. No es un coche, Sebastián. Esto es tu futuro. Mis manos temblaban. Abrí el sobre. Dentro, había un juego de llaves con un llavero de cuero, y una tarjeta de presentación que no tenía nombre, solo el número de la oficina, Suite 1005. Ábrela. Es tuya. Casi me desmayo. La sangre se me fue a los pies. ¿Mía? ¿Cómo? Ábrela. Apenas pude insertar la llave. La puerta se abrió sin hacer ruido. Era una oficina de esquina. Impecable. Unos 80 metros cuadrados. Con una pared entera de cristal, de piso a techo, que daba una vista espectacular de los arcos y las cúpulas de la ciudad, bañados por el sol de la tarde. El espacio estaba vacío, bañado en luz dorada. Olía a pintura fresca y a alfombra nueva. Está a tu nombre, Sebastián. Sin deudas. Sin hipotecas. Ayer firmé los últimos papeles con mis abogados, todo está legal. Título de propiedad limpio, dijo don Rafael, poniendo su mano pesada sobre mi hombro. Tu futuro empieza aquí, mijo. El trabajo duro te trajo a este título. Ahora, depende de ti llenar esta oficina de éxito. Lloré. No me da vergüenza admitirlo. Me solté a llorar ahí mismo, frente a la ventana. Lloré por el alivio de terminar la carrera, por la magnitud del regalo, pero sobre todo, lloré por la confianza. Mi abuelo no me estaba dando una oficina, me estaba dando su confianza. Me estaba diciendo, creo en ti. Lo abracé con todas mis fuerzas. Gracias, abuelo. Gracias. Te juro que no te voy a fallar. Lo sé, mijo. Por eso te la doy. Después de un minuto, me di vuelta para ver a mis padres.
Mi padre me sonreía, genuinamente feliz, con los ojos llorosos. Felicidades, campeón. Te lo mereces. Pero mi madre, ahora, en retrospectiva, lo veo con una claridad dolorosa. Su sonrisa era forzada. Estaba apretando los labios. Felicidades, Sebastián, dijo, su voz una octava más aguda de lo normal. Miró alrededor, casi con desdén. No es mucho, papá. Es una oficina muy grande para un principiante. Don Rafael se rió, una risa profunda, desde el pecho. Tiene que empezar en algún lado, Laura. Y yo nunca le enseñé a este muchacho a pensar en pequeño. Más vale que sobre a que falte. Esa noche no dormí. Mientras mis amigos se emborrachaban en un bar, yo estaba en mi cuarto, en mi respirador, dibujando en mi cuaderno cómo iba a distribuir los muebles. ¿Dónde iría mi escritorio? ¿Dónde estaría la mesa de juntas? Ya tenía un logo diseñado para mi consultoría, Soluciones de Ingeniería Sebastián Robles. Mi vida estaba, literalmente, a punto de empezar. O eso, ingenuamente, creía yo. La mañana siguiente, la mañana después de la graduación y el regalo, me desperté a las 5. No había dormido, pero tenía más energía que nunca. Me bañé, me puse mis mejores pantalones de vestir y una camisa limpia. Pasé a un Oxxo, compré un café grande y unas donas para compartir con los guardias del edificio. A las 6:30 de la mañana, ya estaba en el estacionamiento del Centrum. Subí en el elevador, con el corazón latiéndome a 1000. Llegué al piso 10. El pasillo estaba silencioso. Metí la llave en la cerradura. No giró. Qué raro, pensé. Seguro es la de arriba. Probé la otra llave. Tampoco. La saqué. La volví a meter. Nada. Clac. Un tope metálico. No puede ser. Me reí, nervioso. Seguro estoy tonto por el sueño. Intenté de nuevo. La moví. La giglié. Nada. Me recargué en la puerta. Estaba cerrada a cal y canto. Me agaché para ver la cerradura de cerca. Y mi corazón dio un vuelco. No era la misma cerradura de ayer. La de ayer era de latón, un poco gastada. Esta era nueva. Plateada. Brillante. No. No puede ser. Bajé a recepción, casi corriendo. El guardia de la mañana, Don Chui, el mismo de ayer, estaba leyendo el periódico. Joven ingeniero Robles. Buenos días. Madrugando, me saludó con una sonrisa. Don Chui, buenos días. Oiga, fíjese que no puedo abrir mi oficina, la 1005. ¿Usted sabe algo? ¿Cambiaron las cerraduras o algo? Don Chui frunció el ceño. Dejó su periódico y revisó la bitácora de novedades. La recorrió con un dedo. No, joven. Aquí no tengo reporte de cambios en la 1005. El único reporte de anoche, sí. Aquí está. Anoche, como a las 8, subieron unos cerrajeros. Pero pensé que usted los había mandado. Se me heló la sangre. ¿Cerrajeros? ¿A las 8 de la noche? ¿Quién los autorizó? Don Chui se encogió de hombros. Pues, venían con los dueños. Bueno, con sus papás. El señor y la señora Robles. Dieron la autorización, firmaron la bitácora de visita. Aquí está la firma de su papá. Sentí un vacío frío en el estómago. Ah. Claro. Mis padres. Sí, seguro es algo de la seguridad. Se me olvidó. Gracias, Don Chui. No hay de qué, ingeniero. Salí del edificio. El sol de la mañana me pegaba en la cara, pero yo sentía un frío glacial. ¿Por qué cambiarían las cerraduras sin decirme? ¿Y por qué tan tarde? Me subí a mi coche y marqué el número de mi madre. Ella contestó al segundo tono, con una voz anormalmente alegre, casi cantarina. Mi rey. Qué bueno que llamas. Qué madrugador. ¿Qué crees?
Tu padre y yo te tenemos una sorpresa. Mamá. Estoy afuera de la oficina. No puedo entrar. Se hizo un silencio de un segundo. Ay, sí. Se me olvidó avisarte. ¡Qué cabeza la mía!, dijo, con una risa que sonó a todo menos a risa. Esa es la sorpresa. Fíjate que anoche que fuimos, después de que te fuiste, Fermín notó una pequeña fuga de agua en el baño. Una cosita de nada. Una gotera. La miré, confundido. ¿Fuga? Yo no vi nada. Claro que no, mi vida. Estaba escondida. Pero ya sabes cómo es tu padre de exagerado. Dijo, no quiero que el ingeniero tenga problemas. Así que llamamos a un plomero de confianza de inmediato. Y pues, de una vez, aprovechamos para poner una cerradura de alta seguridad. De esas bancarias. Ya sabes cómo está la delincuencia. Queremos que tu equipo y tus computadoras estén súper seguros. Pero no te preocupes. Nosotros nos encargamos de todo. Queremos que quede perfecta para ti. Sonaba razonable. ¿Verdad? Una fuga de agua. Seguridad extra. Era mi madre, ¿por qué iba a dudar de ella? Ah. Ok, mamá. ¿Y, entonces? ¿Cuándo me dan la llave nueva? Pues en cuanto termine el plomero, mi vida. Dijo que era cosa de hoy. Yo te aviso. Tú, mientras, relájate. Disfruta tus últimos días de vacaciones. Te lo mereces. Ok. Gracias, ma. Colgué. Me sentí un poco tonto por haber dudado. Por haber pensado mal. Pero la sensación de vacío en el estómago no se iba. Pasó una semana. Hola, ma, ¿ya quedó lo del plomero? Ay, mijo. No sabes. Resultó que no era una fuga. Era la tubería principal. Estaba toda oxidada. Tuvimos que romper la pared del baño. Un desastre. Pero mejor ahora que después, ¿no? Va a tardar un poco más. Pasaron 2 semanas. Ma, ¿qué pasó? ¿Qué crees? El permiso del municipio. Para la reparación de la tubería, como rompimos muro, ahora necesitamos un permiso de protección civil. Y ya sabes cómo es el gobierno de lento. Pero ya está el gestor en eso. Pasó un mes. Sebastián, la voz de mi madre ya no era alegre, sonaba cansada. Mijo, fíjate que el inquilino anterior, antes de que el abuelo la comprara, dejó toda la instalación eléctrica hecha un desastre. Un cochinero. El arquitecto que revisó lo de la tubería nos dijo que era un milagro que no se hubiera quemado el piso. Casi se quema. Menos mal que nos dimos cuenta. Tuvimos que cambiar todo el cableado. Pero ya casi, mijo, ya casi. Las excusas se volvían cada vez más elaboradas. Y mi paciencia, cada vez más corta. Después de 1 mes y medio de evasivas, la cosa se puso peor. Dejaron de ser excusas elaboradas y se convirtieron en respuestas cortas, casi groseras. Sigue en reparación, Sebastián. Ya te dije que yo te aviso. Estoy en una junta, no puedo. Luego te marco. Nunca marcaba. No me presiones, estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿Crees que es fácil? Estamos gastando de nuestro dinero para arreglar tu oficina. Confía en tus padres, por el amor de Dios. ¡Qué impaciente! Y luego, hace 2 meses, el silencio. Absoluto. Le marcaba a mi madre, y sonaba 1 o 2 veces antes de mandarme a buzón. Me había bloqueado. Mi padre simplemente no contestaba. Nunca. El pánico empezó a apoderarse de mí. Estaba viviendo de mis ahorros de estudiante, que se acababan a una velocidad aterradora. Había rechazado 2 ofertas de trabajo en constructoras grandes, ofertas que habría matado por tener 1 año antes. ¿Por qué las rechacé? Porque le dije al de recursos humanos, con todo el orgullo del mundo, muchas gracias, pero voy a empezar mi propia firma. Me sentía un idiota. No podía ir con mi abuelo. ¿Qué demonios le iba a decir?
Abuelo, gracias por el regalo de $1.000.000, pero lo perdí en menos de 2 meses. La vergüenza me comía vivo. Me imaginaba su decepción. Así que un martes, harto de todo, sin dinero, viviendo en el sofá de mi amigo y comiendo Maruchan, decidí ir en persona. No a la oficina. Al edificio. Iba a esperar al administrador del condominio Centrum y exigir una explicación. Iba a pedir ver las cámaras de seguridad. Conduje al Centrum. La rabia me hacía temblar las manos en el volante. Iba a armar un escándalo si era necesario. Estacioné en la calle de enfrente para poder ver la entrada. Y mientras esperaba, preparándome mentalmente para la confrontación, mi mirada se desvió hacia arriba. Hacia el cielo. Hacia el 10º piso. Hacia mi esquina. Y la vi. No era mi imaginación. Había algo pegado en mi ventana. En la enorme pared de cristal. Un vinilo. Letras blancas y azules. No podía leerlo desde tan lejos. Mi corazón se detuvo. Casi me atropella un taxi al cruzar la calle. Entré al lobby, corriendo. La recepcionista me gritó algo, pero no la oí. No esperé el elevador, me fui por las escaleras de emergencia. 10 pisos. Subí los 10 pisos corriendo. Llegué al pasillo alfombrado sin aliento, sudando, con el corazón en la garganta. Caminé hacia la suite 1005. Y ahí estaba. La puerta de madera oscura y cristal esmerilado ya no estaba. En su lugar, había una puerta de cristal templado, moderna, con un horario de atención pegado. Y en la pared de recepción, en letras plateadas brillantes, se leía: Clínica Dental Sonrimax. Me quedé paralizado. El sudor se me enfrió en la espalda. El mundo se puso en cámara lenta. Clínica Dental. Empujé la puerta. El sonido de una campanita anunció mi llegada. El lugar olía a clavo, a ese olor de dentista. Una recepcionista con un uniforme azul impecable levantó la vista de su computadora. Buenas tardes, me dijo con una sonrisa ensayada. ¿Tiene cita? Cita, repetí, como un idiota. Sí, ¿tiene cita con el doctor Palacios? Me di la vuelta y salí de ahí. No corrí. Caminé. Como un zombi. Bajé en el elevador. Mi reflejo en el espejo del elevador era el de un fantasma. Pálido. Con los ojos muertos. Llegué a mi coche. Abrí la puerta. Me senté. Y vomité. Vomité allí mismo, en la calle, el café y la dona que me había comido esa mañana. Un vómito agrio, de rabia, de humillación, de traición. Me quedé ahí, temblando, tratando de entender. ¿Habían vendido la oficina? ¿Cómo? Se suponía que estaba a mi nombre. ¿Falsificaron mi firma? ¿Me habían drogado y obligado a firmar? Mi mente iba a 1000 por hora. Saqué mi teléfono, con las manos temblorosas. Busqué en Google, Clínica Dental Sonrimax Querétaro. Apareció su página de Facebook. Fotos de la inauguración. Un montón de gente sonriendo con copas de champaña. Y la fecha de la inauguración, bienvenidos. Desde hace 3 meses. 3 meses. Y luego, en un portal de bienes raíces, Inmuebles 24, encontré el anuncio. Se renta impecable oficina en Centrum, 80 metros cuadrados, vista espectacular. Y las fotos, eran de mi oficina. Vacía. Antes de los dentistas. El anuncio seguía activo, aunque decía rentada. Y al final, la información de contacto. Para informes, favor de contactar a la agente inmobiliaria Alicia Fernández. Y un número de teléfono. Marqué el número en mi teléfono, solo para ver si salía algún nombre guardado en mi WhatsApp. No. No lo tenía guardado. Pero lo reconocí. De memoria. Era el número de WhatsApp personal de mi madre. El que usaba para sus grupos de amigas y para organizar sus test canasta. Alicia Fernández. Alicia es el segundo nombre de mi madre. Laura Alicia. Esa noche no pude dormir.
Di vueltas en el sofá de mi amigo, con el teléfono en la mano. La pantalla iluminaba la oscuridad de la sala, mostrando ese número. El número de Alicia. ¿Qué hacía? ¿Los confrontaba? ¿Le decía a mi abuelo? No. No podía ir con mi abuelo sin pruebas irrefutables. Él era un hombre de hechos, no de histeria. Un hombre sin pruebas es solo un chismoso, mijo, me había dicho 1000 veces. Necesitaba escucharlo de su propia boca. Al día siguiente, fui a un Oxxo. Gasté los últimos 100 pesos que tenía. Compré un teléfono de prepago, un amigo kit de esos que vienen en blister. Le puse 20 pesos de saldo. Necesitaba que no reconociera mi número. Me senté en una banca del Parque Alameda, lejos del ruido, con el corazón latiéndome en los oídos. Me sentía como un espía en una película mala. Un espía investigando a su propia madre. Respiré hondo. Marqué el número de Alicia Fernández. Me preparé para usar una voz diferente, fingir la tos, hacerme pasar por un señor mayor. Contestó al tercer tono. Bueno, dijo. Era ella. Era la voz de mi madre. Pero no era la voz de mamá. No era la voz chillona de mi rey. Era una voz profesional, aguda, rápida. La voz de una vendedora. Buenas tardes, dije, tratando de hacer mi voz más grave. Me aclaré la garganta. Disculpe, ¿hablo con la agente Alicia Fernández? A sus órdenes. ¿En qué le puedo servir?, dijo, con una amabilidad empalagosa que me revolvió el estómago. Verá, estoy buscando una oficina para rentar. Para un cliente. Y un amigo me pasó su contacto, me dijo que usted manejaba las mejores propiedades en la Torre Centrum. Su tono cambió. Se animó. Ay, sí. Claro que sí. A sus órdenes. El Centrum es mi especialidad. Justo acabo de rentar una joya en el piso 10, con una vista espectacular. Se fue rapidísimo. 80 metros. Una belleza. El cliente quedó encantado. Mi oficina. Estaba presumiendo mi oficina. Mi oficina, que ahora olía a flúor. Qué lástima, dije, apretando el teléfono barato. Justo algo así buscaba. Y, más o menos en cuánto andan esas rentas. Para darle una idea a mi cliente. Y entonces, lo dijo. Con orgullo. Mire, esa se rentó en 22,000 pesos mensuales. Más mantenimiento. Un regalo, la verdad. Por la ubicación y la vista. El dueño nos la encargó y, pues, voló. 22,000 pesos. 22,000. Al mes. Y llevaban 3 meses. Hice la matemática en mi cabeza, 66,000 pesos. El dueño, repetí, sintiendo la bilis subir por mi garganta. ¿Y, el dueño no la renta directamente? Quizás se pueda negociar. Ella se rió. Una risa corta, de negocios. No, no. Imposible. Los dueños son gente muy ocupada. Viven fuera, de hecho. Nos dejaron todo el manejo a nosotros. Nosotros cobramos la renta, nosotros nos encargamos de todo. El cliente ni se preocupa. ¿Gusta que le busque algo similar? Tengo una en el piso 7, pero da al interior. No, la interrumpí, mi voz rompiéndose. No, gracias. Ya no me interesa. Pero, señor. Colgué. Me quedé mirando el teléfono barato. Así que eso era. Los dueños. En plural. O sea, ella y mi padre. Viven fuera. Gente muy ocupada. Y yo era el dueño real, y estaba sentado en una banca comiendo polvo, sin un peso en la bolsa. Habían rentado mi oficina, la que mi abuelo me regaló, la que estaba a mi nombre, o no, como lo hicieron, y estaban cobrando 22,000 pesos al mes. Y ni siquiera era suficiente para ellos, ni siquiera me ofrecieron una parte. Se lo estaban quedando todo. La traición era tan profunda, tan calculada, tan empresarial, que me dejó sin aire. No fue un arrebato.
Fue un plan de negocios. Ahora sí. Ahora tenía todo. La tristeza se fue. El shock se fue. Y solo quedó la rabia. Una rabia fría, pesada. Dejé el teléfono barato en una jardinera del parque. Saqué mi propio celular. Marqué su número real, el que me tenía bloqueado para llamadas. Pero sabía que los mensajes de WhatsApp sí entraban, aunque se quedaran en 2 palomitas grises. Le escribí un solo mensaje. Necesito hablar contigo. Es urgente. Es sobre, Alicia, punto. El mensaje se quedó en 2 palomitas grises. 1, 2, 3 minutos. Y entonces, milagrosamente, se pusieron azules. Lo había leído. 5 minutos después, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté. ¿Sebastián? Era la voz de mi madre. Ya no era Alicia la agente. Ya no era mamá la cariñosa. Era Laura. Fría. Cortante. Como un pedazo de hielo. ¿Qué quieres? ¿De dónde sacaste ese nombre? Espetó. Estoy afuera de la oficina, mamá. Afuera de Sonrimax, mentí. Ya estaba de regreso en el departamento de mi amigo. Silencio. Un silencio largo, pesado. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado. Será mejor que tengas una buena explicación para todo esto, dije, mi voz temblando de ira. Sube a tu coche y vete a casa, Sebastián. Ahora mismo. No sabes en lo que te estás metiendo. Estás haciendo un escándalo. Es mi oficina. El abuelo me la dio. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Estás haciendo un berrinche. Baja la voz. Me robaron. Tú y papá me robaron. Están cobrando 22,000 pesos. Y entonces, su tono cambió. Dejó de estar a la defensiva y pasó al ataque. Mira, niño, empezó a decir, con un veneno que me heló la piel. Algo dentro de mí, un instinto, hizo clic. Vi el botón de grabar llamada en la pantalla de mi celular. Y lo presioné. Es mucho más complicado de lo que tu cabecita de ingeniero puede entender, continuó ella. Explícamelo, dije, ahora calmado. La luz roja de grabando me dio una extraña paz. Soy ingeniero. Entiendo de estructuras. Explícame la estructura de este fraude. No es un fraude, gritó. Es una decisión de negocios. ¿Esa oficina? Por favor, Sebastián. Es demasiado para ti. No estás listo para esa responsabilidad. Eres un niño que acaba de salir de la escuela. ¿Qué ibas a hacer? ¿Sentarte ahí a esperar que te cayeran los clientes? Iba a intentarlo. Era mi derecho. ¿Y rentarla a mis espaldas era la solución? Fue una decisión de negocios. Tu padre y yo, tuvimos unos problemas. Unas deudas. ¿Entiendes esa palabra? Deudas. Dinero de verdad. No tus jueguitos de ser empresario. Quedé en shock. ¿Deudas? Era la primera vez que lo oía. ¿Deudas? ¿Y por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no le pidieron ayuda al abuelo? Él les sabría. Ella soltó una carcajada. Una risa amarga, horrible, llena de veneno. Claro. ¿Pedirle ayuda? ¿Para qué? ¿Para qué nos humillara? ¿Para qué nos restregara en la cara cómo su nieto perfecto es mejor que su hija inútil? No, gracias. Esto es dinero de la familia. Y la familia se ayuda. Así que lo tomamos. Es un préstamo. Ya nos lo agradecerás después, cuando paguemos las deudas y te podamos devolver tu juguetito. Mi juguetito, repetí, sintiendo cómo se me rompía algo por dentro. ¿Mi futuro, es un juguetito para ti? Tu futuro es lo que nosotros digamos, Sebastián. Y ahora mismo, nuestro futuro es más importante. Así que deja de molestar. Tenemos todo bajo control. Clic. Colgó.
Me quedé con el teléfono en la mano, la pantalla todavía iluminada. La grabación estaba guardada. Llamada entrante, 3:14. 3 minutos y 14 segundos de veneno. Miré el icono del archivo de audio. Era la prueba más fea que había tenido en mi vida. Era la voz de mi madre, admitiendo que me había robado, que me menospreciaba, niño, jueguito, y que se sentía totalmente justificada. Y un minuto después, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de ella, desde el mismo número desconocido. Si le dices una sola palabra a tu abuelo, te lo juro, Sebastián, que te arrepentirás. No solo por ti. Arruinarás a esta familia. Para siempre. Y luego. Has sido bloqueado. Y eso fue todo. El silencio total. Durante un mes. Un mes entero en el que viví en el infierno, con esa grabación quemándome el bolsillo. Flash. De vuelta a la mesa de Nochebuena. El silencio ensordecedor. Los ojos de mi abuelo, don Rafael, fijos en mí, esperando una respuesta. Ya no eran ojos de orgullo. Eran ojos de confusión. De duda. Sebastián, hijo. ¿Pasa algo? Sentí la mirada de mi madre, Laura, quemándome desde el otro lado de la mesa. Era una mirada de advertencia. Una amenaza. Atrévete. Su amenaza de arruinarás a esta familia resonando en mi cabeza. Mi padre, Fermín, se había encogido en su silla. Literalmente. Parecía un niño regañado, mirando su plato como si contuviera los secretos del universo. Tenía una fracción de segundo para decidir. Podía exponerlos. Ahí mismo. Sacar el teléfono, poner la grabación. Destruir la cena. Destruir a mi madre. Destruir a mi padre. Destruir la imagen de familia perfecta que mi abuelo tanto valoraba. O podía mentir. Podía agachar la cabeza. Mentirle a mi abuelo, al único hombre que había creído en mí. Podía decir, todo bien, abuelo. Solo estamos, lentos. Y mientras esa batalla campal se libraba en mi cabeza, mi madre tomó la decisión por mí. Al ver mi silencio, mi vacilación, ella debió pensar que yo era débil. Que su amenaza había funcionado. Que el miedo a arruinar la familia me había ganado. Así que soltó una risita nerviosa, una risita que pretendía romper la tensión y recuperar el control. Ay, papá. ¿Qué cosas preguntas?, dijo, agitando la mano como si espantara a una mosca. Lo tienes todo nervioso. Claro que va bien. Don Rafael no se rió. Su mirada seguía fija en mí. ¿Y bien, Sebastián? Laura intervino de nuevo, esta vez con una voz más firme, la voz de Alicia Fernández. La voz de negocios. Lo que pasa, papá, dijo, ahora dirigiéndose a él, como si yo no estuviera, es que estamos remodelando la oficina. Poniéndole unos acabados de lujo, ya sabes. Queremos que quede perfecta. Miré a mi madre. La sangre me hervía. ¿Remodelando? Pero, continuó ella, con un tono de condescendencia que me perforó el alma, Sebastián todavía es muy joven, papá. Aún no está listo para manejar una propiedad así, y menos para empezar un negocio solo. Es mucha responsabilidad. ¿Rentar la oficina de Sebastián?, preguntó mi tía Lorena, confundida. Claro, dijo mi madre, ahora en control total de la narrativa, sonriendo como si fuera la idea más brillante del mundo. ¿Para qué vaya generando algo de dinero, entiendes? Que el dinero trabaje. Lo estamos administrando por él. Es un fideicomiso, por así decirlo. ¿Verdad, mi rey?, dijo, mirándome con una sonrisa falsa, llena de dientes, que me provocó unas náuseas profundas. Y ahí estaba. La mentira. Completa. Servida en bandeja de plata, frente a toda la familia, en la mesa sagrada de don Rafael. No era solo una mentira. Era un insulto. Era tomar mi verdad, mi dolor, mi traición, y retorcerla en una historia donde ellos eran los administradores prudentes y yo era el niño incompetente. Y en ese momento, el miedo se fue.
La vergüenza se fue. La duda se fue. Solo quedó una cosa. Una furia fría, clara y cortante. Levanté la mirada del plato. La encontré con la suya. Y por primera vez en mi vida, ella vio algo en mis ojos que la hizo dudar. La hizo dejar de sonreír. Se acabó. No más silencio. Se acabó el juego. Llamada a la acción, CTA. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón. Esta parte de la historia, la traición, es la más difícil de contar, la que más me duele. Si estás sintiendo la misma rabia o frustración que yo sentí en ese momento, por favor, te pido que le des me gusta a este video. Ayúdame a que esta historia se escuche. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete. Déjame un comentario diciendo desde qué ciudad o país me estás escuchando. Cada comentario, cada like, cada suscripción, ayuda a que esta plataforma muestre el video a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Sigamos con lo que pasó después. Mi madre desvió la mirada. Había sentido el cambio en el aire. La sonrisa se le borró, reemplazada por una máscara de confusión, y luego, de irritación. Don Rafael, mi abuelo, seguía mirándome. Su ceño estaba fruncido. Estaba confundido. La historia de mi madre no le cuadraba, él me había dado la oficina a mí, no a ellos. Pero no tenía pruebas de lo contrario. ¿Es eso cierto, Sebastián? ¿Están administrándola para ti? Tenía que tomar una decisión. Y la tomé. Hice lo único que podía hacer en ese momento para ganar tiempo. Mentí. O más bien, ayudé a su mentira, pero de una forma que la selló, como un clavo en su propio ataúd. Respiré hondo. Sí, abuelo, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila. Tan tranquila que me asusté a mí mismo. Está, en proceso. Como dice mi mamá. Ella se está encargando. Mi madre soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Fue un suspiro casi imperceptible. Una pequeña sonrisa de victoria, de alivio, se dibujó en sus labios. Creyó que había ganado. Creyó que me había intimidado con éxito y que yo había aceptado mi papel de niño incompetente frente a todos. Don Rafael me miró un segundo más. Una mirada larga, profunda, como si intentara leerme el alma. Sabía que yo no estaba diciendo toda la verdad, pero no iba a presionar más. No en la mesa. Finalmente, asintió, lentamente. Bien. Pues, sigamos cenando. La conversación se reanudó. Pero era como una música que vuelve después de una explosión. Era forzada. El momento se había roto. La tensión seguía ahí, palpable, como un invitado indeseado. Mis tíos y primos nos miraban a mi madre y a mí con curiosidad, tratando de descifrar el código. Sabían que algo no estaba bien, pero nadie se atrevía a preguntar más. Yo bajé la mirada a mi plato. El pavo se me había enfriado. Y yo también. Mi madre, ahora sintiéndose en control, victoriosa, volvió a su papel de anfitriona alegre. Se sirvió más vino. Reía más fuerte. Pero yo la observaba. La observaba de verdad, por primera vez. Cada risa falsa, cada gesto exagerado. Come, mi rey, me dijo en un momento, al notar que no había tocado mi comida. Su voz goteaba con descendencia. Te vas a enfermar. Y con tanto trabajo que tienes. El tono. El apodo mi rey, que ahora sonaba como el insulto más vil. Un rey sin reino, un rey sin llaves, un rey al que su propia madre le había robado el castillo. Fue la gota que derramó el vaso. No tengo hambre, dije, en voz baja. Dejé los cubiertos sobre el plato, con un ruido seco. Me limpié la boca con la servilleta de tela, lentamente. Doblándola con una precisión milimétrica. Ya no estaba enojado. El enojo es caliente, es impulsivo, es rojo. Esto era diferente. Era una furia fría. Blanca. Una claridad absoluta. Durante meses, me había sentido culpable. Avergonzado de mí mismo. ¿Cómo pude ser tan estúpido?
¿Cómo me dejé engañar por excusas tan burdas? ¿Por qué no podía manejar el regalo del abuelo? Pero ahora, viéndola allí, tan campante, tan arrogante después de mentirle en la cara a su propio padre, me di cuenta, la culpa no era mía. Nunca lo fue. Era de ellos. Ellos me habían robado. Y luego, me habían hecho sentir culpable por el robo. Me habían hecho sentir incompetente para justificar su crimen. Ya no. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mi madre me había amenazado: si le dices una sola palabra a tu abuelo, te arrepentirás. Ella contaba con mi silencio. Contaba con mi miedo a arruinar la familia. Pero la familia ya estaba arruinada. Ella la había arruinado. Yo solo iba a prender la luz. Esperé. Fue la espera más larga de mi vida. Esperé 30 minutos. 30 minutos que se sintieron como 30 años. Tuve que verlos actuar. Observé la farsa. Vi a mi padre, Fermín, quien había recuperado un poco el color y ahora hablaba de fútbol con mi tío Carlos, como si nada hubiera pasado. Y vi a mi madre. Le contaba a mi tía Lorena sobre un viaje que planeaban hacer. Sí, Lorena, estamos pensando en ir a Cancún en enero. A uno de esos resorts de lujo. Todo incluido. ¡Qué rico, Laura! ¿Y de dónde sacan tanto?, preguntó mi tía. Ay, pues de lo que hemos ahorrado, mana. Ya sabes, administrando bien el dinero, dijo, y me echó una mirada rápida. Ahorrado, pensé, sintiendo la bilis subir. O robado. Finalmente, llegó el postre. El flan napolitano de la abuela. Y con el postre, llegó la rutina infalible de mi abuelo. Don Rafael, después del postre y antes del café, siempre se levantaba de la mesa. Era su momento. Con permiso, dijo, poniéndose de pie. Voy a mi despacho. Asuntos de digestión. Era su señal. Iba a revisar sus papeles, a fumar un puro en privado, lejos del ruido. Era el único momento de la noche en que estaría solo. Esperé 5 minutos más. Nadie me prestaba atención. Todos estaban concentrados en el flan y el café. Con permiso, dije, a nadie en particular. Voy al baño. Mi madre ni siquiera me escuchó. Estaba ocupada mostrando fotos del hotel de Cancún en su celular. Me levanté de la mesa. Mis piernas se sentían pesadas, como si caminara bajo el agua, pero mi mente estaba clara como el hielo. Salí del comedor. El pasillo hacia los baños estaba a la derecha. El despacho de mi abuelo, a la izquierda, al fondo de la hacienda. Giré a la izquierda. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la luz de la luna que entraba por los ventanales que daban al patio. El sonido de la fiesta, las risas y la música, se quedó atrás. Ahora solo se escuchaban mis pasos sobre las baldosas de barro. Clac, clac, clac. Mi corazón latía con fuerza. Esta era la parte más difícil. No era la confrontación pública que vendría. Era esto. Era el momento de la verdad. Era admitirle al hombre que más respetaba en el mundo que su hija, su propia sangre, y su yerno, eran unos ladrones. Y que yo, su nieto, había sido su víctima. Llegué a la puerta del despacho. Estaba hecha de madera maciza, oscura, casi negra. La luz se filtraba por debajo, una línea dorada en el suelo. Olía a tabaco, a cuero viejo y a libros. Toqué. 2 golpes suaves. Silencio. Y luego, adelante, sonó la voz grave desde adentro. Respiré hondo, apretando el teléfono en mi bolsillo. Y abrí la puerta. Don Rafael estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble. Pero no estaba revisando papeles. No estaba fumando. Estaba sentado en la oscuridad, solo con la lámpara de escritorio encendida, iluminando sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Estaba, esperándome. Levantó la vista. Su mirada era aguda. No había sorpresa en sus ojos. Había, confirmación. Sabía que vendrías, dijo, su voz tranquila, sin inflexiones. Abuelo. Cierra la puerta, Sebastián.
Y siéntate. Hice lo que me dijo. Habla, dijo, sin rodeos. Y dime la verdad. Porque la mentira que soltó tu madre en la mesa, no se la creyó ni ella. Y tú tampoco eres buen actor. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo pareció retumbar en el silencio del despacho. Me senté en la silla de cuero frente a él. Era la misma silla donde me había sentado de niño para que me contara historias de la hacienda, de sus caballos. Ahora me sentía como un acusado. Abuelo, empecé, pero la voz se me quebró. La adrenalina de la cena se estaba disipando, y solo quedaba el dolor crudo. Las lágrimas me picaron en los ojos. Tranquilo, mijo, dijo, su voz más suave ahora. Tómate tu tiempo. Pero no te guardes nada. Dime qué está pasando. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear el código de desbloqueo. No sé cómo empezar, tartamudeé. Empieza por el principio. ¿Qué pasó con la oficina? Ellos, me la quitaron, abuelo. Y entonces, se lo conté todo. Como un dique que se rompe. Le conté lo de la llave al día siguiente. La cerradura cambiada. La llamada al guardia. Le conté la mentira de la fuga de agua. Le conté las semanas de excusas, el plomero, el permiso del municipio, la instalación eléctrica. Mientras hablaba, su rostro se iba endureciendo. Su mandíbula se tensaba. Sus cejas se juntaban. Pero no me interrumpió. Solo escuchaba, asintiendo lentamente, como si las piezas de un rompecabezas que ya tenía en la cabeza por fin estuvieran encajando. Y luego, dejaron de contestarme. Me bloquearon. Y entonces, continué, mi voz bajando a un susurro, fui a la oficina. Hace un mes. Pensé que, no sé, que la habían vendido, o algo. ¿Y qué encontraste?, preguntó él, su voz era un murmullo. Esto. Abrí la galería de mi teléfono. Le mostré la foto que tomé ese día. La foto de la puerta de cristal. Clínica Dental Sonrimax. Mi abuelo se inclinó hacia adelante. Se puso sus lentes de leer, que estaban sobre el escritorio. Acercó el teléfono a la luz de la lámpara. Se quedó mirando la foto durante un largo minuto. Una clínica, repitió, su voz sin emoción. Una maldita clínica dental. Están ahí desde hace 3 meses, abuelo. Lo vi en su Facebook. Luego, busqué en internet. Encontré el anuncio. Le mostré el screenshot de Inmuebles 24. Se renta. Y le señalé el contacto. Alicia Fernández, leyó él en voz alta. Alicia, es el segundo nombre de mamá. Don Rafael cerró los ojos. Se quitó los lentes. Y se frotó el puente de la nariz, con fuerza. Exhaló lentamente por la nariz. Era el sonido de un hombre al que le acaban de confirmar su peor sospecha. ¿Hay más?, preguntó, abriendo los ojos. Su mirada era dura. Sí. Lo peor. Dudé. Esto era lo que iba a destruirlo. Esto era mostrarle la podredumbre en su propia sangre. Yo, la llamé. Fingí ser un cliente. Y me lo confirmó. Que la rentaba en 22,000 pesos al mes. Y que, los dueños, se lo habían encargado. Dios mío, susurró mi abuelo, pasándose la mano por la cara. Dios mío, Laura. Y luego, después de eso, la confronté. Y la grabé, abuelo. Perdóname, sé que está mal grabar a la gente, pero, tenía que hacerlo. Sabía que no me ibas a creer sin esto. El rostro de mi abuelo se volvió de piedra. ¿La grabaste? Asentí. Ponlo. Abrí el archivo de audio. Dudé un último segundo. Ponlo, Sebastián. Presioné, play. La pequeña bocina del teléfono llenó el despacho silencioso. Primero mi voz, temblando de rabia, me robaron. Tú y papá me robaron. Y luego la de ella. La voz fría, calculadora y llena de veneno de mi madre. ¿Esa oficina? Por favor, Sebastián.
No estás listo para esa responsabilidad. Vi a mi abuelo apretar los reposabrazos de la silla. Debíamos dinero. ¿Entiendes? Dinero de verdad. No tus jueguitos de ser empresario. Claro. ¿Pedirle ayuda? ¿Para qué nos humillara? ¿Para qué nos dijera que su nieto perfecto era mejor que su hija inútil? Ahí fue. Mi abuelo cerró los ojos con fuerza. Esto es dinero de la familia. Ya nos lo agradecerás después, cuando te podamos devolver tu juguetito. Si le dices una sola palabra a tu abuelo, te juro, Sebastián, que te arrepentirás. Arruinarás a esta familia. Cuando la grabación terminó, el silencio en el despacho era absoluto. Pesado. Tóxico. Don Rafael se quedó mirando el teléfono, que ahora estaba oscuro sobre su escritorio, como si fuera una serpiente venenosa. No dijo nada durante 1, 2, 3 minutos. Yo no me atrevía a respirar. Solo se oía el reloj de péndulo en la pared. Tic. Tac. Tic. Tac. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos. Sus ojos ya no eran los de mi abuelo. Eran los ojos de don Rafael, el patriarca, el hombre que construyó un imperio de la nada y que había lidiado con traidores antes. Eran fríos. Duros. Y estaban llenos de una decepción tan profunda, tan antigua, que me dio miedo. Bien, dijo, su voz era apenas un murmullo, pero cortaba como un cuchillo. Se levantó de la silla. Se acomodó el saco. Llama a tu abuela. Dile que venga. Y luego, dijo, caminando hacia la puerta, diles a todos que los quiero en la sala principal. Ahora. El pánico me invadió. Abuelo, ¿qué vas a hacer? Espera. No tienes que. No quiero arruinar la Navidad. Él se detuvo en la puerta y me miró. Y en su mirada no había enojo. Había una tristeza infinita. Sebastián, dijo, la Navidad ya está arruinada. La arruinaron ellos. ¿Vas a dejar que se salgan con la suya? ¿Vas a dejar que me sigan viendo la cara de idiota a mí, y a ti? Negué con la cabeza. Entonces, haz lo que te pedí. Llama a tu abuela. Asentí. Ah, y Sebastián, dijo, antes de salir. Sí, abuelo. Trae tu teléfono. Y el cable para conectarlo a la televisión. Fui por mi abuela Emilia. Estaba en la cocina, supervisando el café de olla. Abue, dice mi abuelo que vayas a la sala principal. Y que reúnas a todos. Ella me miró, extrañada. Vio la seriedad en mi cara, el rastro de lágrimas. Dios mío, ¿qué pasó?, susurró, agarrándome el brazo. Solo ve, por favor. Él te explicará. Asintió, pálida, y se secó las manos en el delantal. Empezó a llamar a la familia. El rumor se extendió como un reguero de pólvora. Don Rafael nos llama a la sala. A todos. La familia entera se movió del comedor a la gran sala principal, donde estaba el árbol de Navidad gigante y la chimenea. Todos estaban confundidos, cargando sus tazas de café y copas de jerez. Había un murmullo nervioso. Mis primos más jóvenes pensaron que era un segundo intercambio de regalos, una sorpresa. Mis padres fueron los últimos en entrar. Laura, mi madre, había recuperado totalmente su compostura. Venía riendo con mi tía Lorena. Te lo juro, mana, el hotel es una maravilla. Seguro tu papá va a anunciar su viaje a España, ya verás, le decía. Fermín, mi padre, solo la seguía, asintiendo, como un perro faldero. Entraron a la sala. Y la vieron. Vieron la escena y la risa se les murió en la garganta. Vieron a don Rafael, de pie, inmóvil, frente a la chimenea, con los brazos cruzados. Vieron a doña Emilia, sentada en un sillón, pálida y apretando un rosario en sus manos. Y me vieron a mí, de pie, junto a la enorme televisión que colgaba sobre la chimenea, conectando mi teléfono con un cable HDMI. La sonrisa de mi madre se congeló. Se le borró del rostro instantáneamente. Vio la escena,
el patriarca, la matriarca y el acusador. Y supo. Supo que el juego había terminado. ¿Qué pasa, papá?, preguntó, su voz tratando de sonar casual, pero le salió un gallo. ¿Todo bien? ¿Por qué esa cara, Sebastián? ¿Qué estás haciendo? Don Rafael no le contestó. Dejó que el silencio se asentara. Dejó que todos sintieran la pesadez del aire. Mis tíos y primos se sentaron en los sofás, incómodos. El único sonido era el crepitar del fuego. Familia, dijo por fin don Rafael. Su voz era tranquila, pero tenía un filo que helaba. Los he reunido porque esta noche, en mi mesa, se dijo una mentira. Se escucharon jadeos ahogados. Esta noche, como escucharon, le pregunté a mi nieto, Sebastián, por la oficina que le regalé por su graduación. Todos los ojos se volvieron hacia mí, y luego hacia mi madre. Y su madre, continuó, su voz baja y peligrosa, me interrumpió para contarme una historia. Una historia sobre remodelaciones, y sobre cómo Sebastián era muy joven, y cómo ellos estaban administrando esa propiedad para él. Mi madre se puso de pie de un salto. Papá, por favor. Es un asunto familiar. Privado. No tienes que ventilar esto. Siéntate, Laura, gritó mi abuelo. Y fue un grito. Un rugido. Un trueno que hizo saltar a todos. Nunca lo había oído gritar así. Ella se desplomó en el sofá, pálida como un fantasma. Es muy cierto, Laura. Es un asunto familiar. Y esta es mi familia. Y en mi familia, dijo, su voz bajando a un siseo, no hay ladrones. Papá, gritó ella, escandalizada, ultrajada. ¿Cómo te atreves? Sebastián, dijo mi abuelo, ignorándola por completo y mirándome a mí. Diles la verdad. Era mi turno. Todas las miradas estaban sobre mí. Podía sentir el calor de sus ojos. Mis primos, mis tíos, mi abuela. Y ellos. Mis padres. Mi padre se tapaba la cara con las manos, encorvado. Mi madre me miraba con un odio que nunca había visto. Era una mirada que decía, te atreviste, maldito. Respiré hondo. Saqué el cable HDMI de mi mochila. Sí, había venido preparado. Esperaba no tener que usarlo, pero lo traía. Conecté mi teléfono a la enorme televisión que colgaba sobre la chimenea. La pantalla cobró vida, mostrando el fondo de pantalla de mi celular. Y también conecté el altavoz Bluetooth que estaba en la esquina, uno que usaban para las fiestas. El sonido de mi teléfono conectándose retumbó en la sala silenciosa. No, no quería hacer esto, dije, mi voz temblando, pero era firme. Odiaba esto. Odiaba ser el centro de este circo. No esta noche. No en Navidad. Pero, no podía dejar que le mintieran al abuelo. No otra vez. Miré a mi madre. Esta noche, en la mesa, mi madre dijo que estaba administrando mi oficina. Que era por mi bien. Y lo es, gritó ella desde el sofá. Estamos protegiendo tu inversión. La verdad, continué, ignorándola, es que me cambiaron la cerradura al día siguiente de que el abuelo me la dio. La verdad, es que me mintieron durante meses. Y la verdad, es que la rentaron a mis espaldas. Y mentiroso. ¿Que eres un mentiroso?, gritó mi madre, poniéndose de pie de nuevo, desesperada. Papá, no le creas. Está resentido porque le dijimos que no a un capricho. Ah, sí, dijo mi abuelo, su voz cortante. ¿Resentido? Entonces, Laura, ¿quién es Alicia Fernández? La cara de mi madre perdió todo color. Se quedó de piedra. Y antes de que digas que no sabes, continué yo, déjame refrescarte la memoria. Familia, esta es la verdad. Busqué el archivo de audio. Y presioné, play. Y la voz de mi madre, fría, calculadora, llena de desprecio, llenó la sala a través del altavoz. ¿Esa oficina? Por favor, Sebastián. No estás listo para esa responsabilidad. Eres un niño que acaba de salir de la escuela.
La sala estaba en un silencio absoluto. Solo se oía la grabación. Fue una decisión de negocios. Fermín y yo tuvimos unos problemas. Una mala inversión. Debíamos dinero. ¿Entiendes? Dinero de verdad. No tus jueguitos de ser empresario. Mi tía Lorena se llevó la mano a la boca. Mi tío Carlos, el hermano de mi madre, miraba a su hermana con horror y repulsión. Claro. ¿Pedirle ayuda? ¿Para qué nos humillara? ¿Para qué nos dijera que su nieto perfecto era mejor que su hija inútil? No, gracias. Pude ver a mi abuelo cerrar los ojos con dolor al oír eso. Esto es dinero de la familia. Ya nos lo agradecerás después, cuando paguemos las deudas y te podamos devolver tu juguetito. Si le dices una sola palabra a tu abuelo, te juro, Sebastián, que te arrepentirás. Arruinarás a esta familia. Cuando la grabación terminó, el silencio que quedó era peor que la grabación misma. Era un silencio denso, negro. Mi madre estaba de pie, con la boca abierta, temblando de rabia y humillación. Mi padre estaba llorando. Lloraba en silencio, con hipidos ahogados, cubriéndose la cara. ¿Qué hiciste, Laura?, susurró mi tío Carlos, con la voz rota. Ella lo miró, desesperada, buscando un aliado. Está editado. Me provocó. Él me provocó. No sabe lo que dice. Te provoqué, dije, sintiendo como la última pizca de respeto por ella se evaporaba. Te provoqué a hacer esto. Le di play a la galería de fotos en mi teléfono. Y la pantalla de la televisión se iluminó, bañando la sala con su luz fría. Primero, la foto de la puerta. Clínica Dental Sonri Max. Esta es la remodelación de la que hablaba mi madre, dije, mi voz resonando en la sala. Dios mío, susurró mi abuela Emilia, haciendo la señal de la cruz. Dios mío. Esta, pasé a la siguiente imagen, es la página de Facebook de la clínica. Su fiesta de inauguración. Hace 3 meses. Cuando se suponía que mi oficina tenía problemas eléctricos y permisos del municipio, punto. Pasé a la siguiente. El anuncio de Inmuebles 24. Y este es el anuncio que Alicia Fernández puso para rentar mi oficina. Como pueden ver, la renta es de 22,000 pesos al mes. Un regalo, según ella. La evidencia era abrumadora. Irrefutable. Ya no había dónde esconderse. Finalmente, puse el video. Un video corto que había grabado con mi celular la semana pasada. Caminando desde el elevador, por el pasillo del piso 10, hasta la puerta de la clínica dental. Un video donde se veía claramente el número 1005 junto al logo del dentista. Este soy yo, le dije a la familia, mi voz rompiéndose al final, tratando de entender por qué la llave que me dio mi abuelo, la llave de mi futuro, no abría la puerta. Apagué la pantalla. La sala se quedó a oscuras, solo con la luz parpadeante del árbol de Navidad y la chimenea. Mi madre me miraba. Ya no con odio. Con nada. Estaba vacía. Derrotada. Laura, dijo mi abuela Emilia, su voz rota, llena de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué le harías eso a tu propio hijo? ¿A nuestro Sebastián? Tú no entiendes, mamá, dijo Laura, su voz era un susurro ronco, patético. Las deudas. Fermín perdió todo en esa inversión. Todo. Estábamos desesperados. Íbamos a perder la casa. Desesperados, intervino mi padre por primera vez, levantando la cara, roja e hinchada por las lágrimas. Yo te dije que era mala idea, Laura. Te dije que era una locura. Te dije que le pidiéramos ayuda a tu papá, que confesáramos. Pero tu orgullo, tu maldito orgullo. Cállate, Fermín, gritó ella, volviéndose hacia él con furia. Cállate. Inútil. Tú me metiste en esto. Tú y tus negocios estúpidos. Yo no te obligué a rentar la oficina del niño. Teníamos que hacerlo. La escena era grotesca. Patética.
Se estaban echando la culpa el uno al otro, como ratas en una trampa, frente a toda la familia. Y entonces, la voz de mi abuelo cortó la discusión. Ya basta. La voz de don Rafael no fue un grito. Fue una orden. Baja. Definitiva. Como el golpe de un martillo de juez. Se levantó de su silla y caminó lentamente hacia el centro de la sala. Se detuvo frente a su hija. Laura, dijo. Me has decepcionado antes. Muchas veces. Pero esto. Sacudió la cabeza, como si no pudiera encontrar las palabras para describir la magnitud de la traición. Tú no estás desesperada. Tú estás podrida. Podrida de envidia. Siempre lo has estado. ¿Creíste que no me di cuenta? Envidia de tu hermano cuando vivía, porque yo lo prefería a él. Envidia de tus primos, porque sus maridos tenían más éxito que el tuyo. ¿Y ahora? ¿Envidia de tu propio hijo? ¿Por qué le di a él lo que tú sentías que merecías? Papá, no. No es verdad. Yo quiero a Sebastián, sollozó ella. Silencio, volvió a tronar él. Has hablado suficiente. Mentiste en mi mesa. Le robaste a tu hijo. Usaste el regalo que le di con todo mi orgullo, para tapar las estupideces financieras de este hombre. Se giró hacia Fermín. ¿Y tú? Un pelele. Un hombre sin carácter. Dejaste que tu esposa te arrastrara a esto y ni siquiera tuviste el valor de detenerla, ni de confesar. Me das lástima. Mi padre solo agachó la cabeza, derrotado. Don Rafael se paró en medio de la sala. Miró a toda la familia, uno por uno, sus ojos llameando. Esta noche, dijo, esta familia ha sido testigo de algo vergonzoso. Pero necesario. Miró a Laura y Fermín. El veredicto es este, dijo, y su voz era la de un juez dictando sentencia. Mañana, a las 9 de la mañana, quiero que ambos estén en la oficina de mi abogado, el licenciado Morales. Van a firmar cualquier documento que él les ponga enfrente para deshacer el fraude que hicieron, si es que falsificaron firmas. Y van a firmar la cesión de derechos total para devolverle la propiedad indiscutible de esa oficina a Sebastián. Pero, papá, los dentistas, el contrato. Nos van a demandar, balbuceó Laura. Ese es tu problema. No el mío, espetó él. El contrato ahora será de Sebastián. Y cada peso que esos dentistas han pagado, esos 66,000 pesos, y los 22,000 de este mes, me los van a devolver. A mí. Con intereses. Voy a descontarlo de tu herencia, Laura. Si es que te queda algo después de esto. Ella ahogó un grito, como si la hubieran apuñalado. Y si te resistes, continuó él, acercándose a ella hasta que casi la tocaba, su voz bajando a un gruñido. Si por un segundo piensas en pelear esto, en contratar a un abogado, te juro por la memoria de mi madre, Laura, que te llevaré a juicio. Y no me importa que seas mi sangre. Haré que te metan a la cárcel por fraude y falsificación. La amenaza quedó flotando en el aire. Absoluta. Sabíamos que no era un engaño. Don Rafael nunca bromeaba con esas cosas. ¿Entendido? Laura solo pudo asentir, ahogada en llanto, temblando. La humillación era total. Laura se derrumbó en el sofá, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de haber sido descubierta, de haberlo perdido todo en una noche. Fermín seguía en su silla, una estatua de la vergüenza, incapaz de moverse. Don Rafael se giró hacia el resto de la familia. Sus tíos y primos, que habían observado todo con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Y para el resto de ustedes, dijo don Rafael, su voz ahora más cansada, más vieja. Que esto sea una lección. Amo a esta familia. La he construido con mis manos, con sudor y con sacrificios que ustedes ni se imaginan. Pero no confundan mi silencio y mi generosidad con debilidad. Caminó hacia mí. Me puso una mano en el hombro, frente a todos. Un gesto que pesaba toneladas. Este muchacho, dijo, apretando mi hombro, se ha ganado su futuro. Ha trabajado duro, ha sido honesto,
y ha aguantado más de lo que cualquier hijo debería aguantar. Le di un regalo. Y ellos, dijo, señalando a mis padres sin mirarlos, trataron de robárselo. Su voz se endureció de nuevo. En esta familia, concluyó, honramos el trabajo. Honramos la palabra. No toleramos a los parásitos. Ni a los ladrones. Esa fue la señal. La fiesta había terminado. Mi tía Lorena, la que reía con mi madre hacía una hora, fue la primera en levantarse. Emilia, qué pena. De verdad. Nosotros, ya nos retiramos. Feliz Navidad. Uno por uno, la familia se despidió de mis abuelos y de mí. Qué valor, Sebastián. Qué triste, mijo. Estamos contigo. Nadie se despidió de mis padres. Los rodearon como si tuvieran la peste, sin mirarlos. En 10 minutos, la sala, que había estado llena de risas, estaba vacía. Solo quedábamos mis abuelos, yo, y ellos. Váyanse, dijo mi abuelo en voz baja, sin mirarlos. No quiero verlos. Laura se levantó, con la cara manchada de rímel, pareciendo 10 años más vieja. Me miró. Y en sus ojos no vi arrepentimiento. Vi un odio puro. Arruinaste todo, Sebastián, siseó. Arruinaste a la familia. ¿Estás feliz? Antes de que yo pudiera responder, mi abuela Emilia, que había estado llorando en silencio, se levantó. Tú la arruinaste, Laura, dijo mi abuela, su primera intervención en toda la noche, su voz temblando de dolor y de furia. Tú sola. Con tu envidia y tu soberbia. Ahora, vete de mi casa. Esa fue la última palabra. Fermín, finalmente, se levantó. Ayudó a Laura a ponerse el abrigo. Y sin decir una palabra más, salieron de la hacienda. Escuchamos su coche arrancar, las llantas patinando en la grava. Y se fueron. La Nochebuena había terminado. Nos quedamos los tres en la sala silenciosa. El fuego crepitaba. El árbol de Navidad seguía parpadeando, estúpidamente alegre, como burlándose de la escena. Mi abuela Emilia se soltó a llorar, un llanto silencioso, profundo, de madre, de abuela, de ver a su familia romperse de la forma más fea. Me acerqué y la abracé. Perdóname, abue. Yo no quería que pasara así. No, mijo, dijo ella, acariciándome la cara, sus manos temblando. No es tu culpa. Nunca fue tu culpa. Nunca. Mi abuelo se quedó mirando el fuego durante mucho tiempo. El reloj dio la 1 de la mañana. Finalmente, se giró hacia mí. Tenía los ojos rojos. Pero no de llorar. De una rabia contenida, de una decepción tan vieja como sus arrugas. Se sentó a mi lado, en el sofá que todavía olía al perfume de mi madre. Puso su mano grande y callosa sobre la mía. Estoy orgulloso de ti, Sebastián, dijo, su voz ronca. Lo miré, sorprendido. Las lágrimas volvieron a mis ojos. ¿Orgulloso de mí? Abuelo, acabo de destruir a mis padres. No, dijo él, firme. No estoy orgulloso de lo que hiciste. La situación fue un asco. Estoy orgulloso de lo que no te convertiste. Lo miré, confundido. Ellos te dieron todas las razones para volverte como ellos. Cínico. Mentiroso. Vengativo. Te robaron. Te menospreciaron. Te amenazaron. Y no lo hiciste. Aguantaste. Buscaste la verdad. Y la defendiste. Aunque te costara. Abuelo, yo solo, la voz se me rompió, yo solo quería que dijeran la verdad. Lo sé, hijo, dijo, dándome una palmada en la rodilla. Y esa es la lección más dura que vas a aprender. A veces, la verdad no se dice. A veces, a la verdad hay que sacarla a rastras. A veces, la verdad necesita un empujón. Se levantó, su espalda tronando por el cansancio. Ahora, todo esto, se acabó. Mañana es un nuevo día. Vas a ir con Morales a las 9. Vas a firmar. Vas a recuperar tu oficina.
Y vas a construir tu futuro. Me miró fijamente, con la autoridad de siempre. Y ni una palabra más de esto. Lo que pasó en esta sala, se queda en esta sala. La familia lo sabe. Y ellos pagarán. Tú enfócate en lo que sigue. No dejes que esto te pudra por dentro como los pudrió a ellos. Asentí, sintiendo un peso enorme quitarse de mis hombros. Ahora, vamos a dormir. Ha sido la nochebuena más larga de mi vida. Han pasado varias semanas desde esa noche. Cumplieron. No tenían opción. Tuvieron que hacerlo. Al día siguiente, a las 9 en punto, estaban en la oficina del licenciado Morales. Mi abuelo estaba allí. Yo estaba allí. Fue la reunión más silenciosa y tensa de mi vida. Firmaron todo. La oficina es legal, total e indiscutiblemente mía otra vez. Los dentistas de Sonrimax se sorprendieron un poco cuando me presenté como el nuevo arrendador y propietario legal. Les expliqué que había habido un problema administrativo en la familia. El contrato era sólido, así que lo respeté. Ahora me pagan la renta a mí. Esa renta, esos 22,000 pesos, son los que me están permitiendo vivir. La oficina genera suficiente para cubrir mis gastos y ahorrar un poco. Estoy usando el tiempo libre para, irónicamente, hacer mi plan de negocios. El que debía haber hecho hace 6 meses. Estoy buscando mis propios clientes. Estoy empezando. Ayer recibí un mensaje de texto. De un número nuevo. Era de mi madre. Un mensaje larguísimo. Kilométrico. Lleno de excusas. Que la menopausia. Que la desesperación. Que las deudas de mi padre los estaban ahogando. Que lo hicieron por el bien de la familia. Que nunca quisieron lastimarme. Que esperaban que pudiera perdonarlos algún día. Leí el mensaje. Cada palabra. Y luego, lo borré. No respondí. No sé si algún día pueda perdonarlos. Sé que hice lo que tenía que hacer para proteger el regalo de mi abuelo, para proteger mi futuro y mi dignidad. Pero destruir a mis padres frente a toda la familia, no me siento orgulloso de eso. Fue feo. Fue la única manera que encontré. ¿O no? Y aquí es donde los necesito. Le doy vueltas todas las noches. ¿Fui demasiado lejos? Debí haberles dado otra oportunidad de explicar, en privado, antes de exponerlos así frente a todos. Díganme ustedes, ¿hice mal? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Sé que fue larga, y fue difícil, pero necesitaba contarla. Ahora quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Creen que la familia está por encima de todo, incluso de una traición como esta? ¿O hice bien en defender la verdad, sin importar el costo? Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios. Cada opinión me ayuda a procesar todo esto. Y si te gustan estas historias reales, estas historias que te hacen pensar y te mueven por dentro, por favor, dale un me gusta al video, y lo más importante, suscríbete al canal y activa esa campanita. Para que no te pierdas el próximo momento de verdad. Muchas gracias por su tiempo.